Realidad 0.0 pretende justamente romper paradigmas del esquema de autoayuda, de motivación, en donde de pronto estamos un poquito saturados. El 0.0 es, en vez de instalar más versiones, de querer buscar la mejor versión, es desinstala todas las que te sobran, porque eso es lo que te está saturando y te está alejando cada vez más de tu esencia y de tu origen. Todos instalamos personajes. Desde muy pequeños nos ponemos máscaras, porque tenemos que encajar, tenemos que agradar. Desinstala los personajes, quita las máscaras y acércate a esa esencia que tú tienes. Cuando fui a mi esencia, recordé, a los 6 años yo me paré en un escenario hablándole a 200 personas y era pleno. Yo me sentía fascinado en ese espacio y volví a esa esencia y me dediqué fue a inspirar personas para que pasen a la acción. Si no tienes que mejorarte, sino desinstalar lo que no eres. Es una reflexión, una sola pregunta que si la responden puede llevar a dar una serie de pasos que cambien y transformen su realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí hoy muy feliz porque estoy con un colega colombiano que es César Suárez y él es autor, escritor del libro Realidad 0.0, que la verdad me encantó. Le di una leída así porque ustedes saben que yo leo rápido y la verdad que me encantó porque es un libro no solamente motivacional, es un libro con sustento científico, podría llamarlo así. Pero bueno, César, para los que no te conocen o por primera vez te escuchan y escuchan del libro, ¿cómo te podrías definir y qué esperamos en tu libro? Ok, ¿cómo me podría definir yo? Como un irreverente con causa, como alguien que pretende construir nuevos paradigmas, algunos pues que rompen realmente muchos esquemas, otros no tanto, pero sí pensando en cómo aportar algo nuevo cada vez que construyo algo. Realidad 0.0, mi libro, pues pretende justamente romper paradigmas del esquema de autoayuda, de motivación, en donde de pronto estamos un poquito saturados actualmente. Respeto a todos mis colegas que hablan y escriben sobre ello. Sin embargo, yo voy un poquito diferente. Realidad 0.0, que empiezan por preguntarme, bueno, pero ¿de dónde realidad 0.0? ¿Qué significa realidad 0.0? Yo siempre lo abordo desde lo tecnológico, es en donde uno más recuerda versiones, y la versión 1.0 y la versión 2.0 y 3.0, y lo que va significando es un montón de parches, ¿cierto? Nuevas versiones que le van dando supuestamente más robustez a un software, a una aplicación ahora, pero no sé si te has dado cuenta que a veces cuando uno hace la actualización, por ejemplo, en su iPhone del último iOS, el celular queda más lento, el celular se consume mucho más memoria. Sí hay algunos beneficios, pero en muchas ocasiones lo que hace es volver más lento el celular. Y eso nos pasa a nosotros porque 0.0 en la tecnología es cuando aún no has puesto restricciones, aún el código no pone una serie de parches. Entonces, traducido a lo humano, es en vez de estar pensando en nuevas versiones que todo el tiempo te están motivando a ello, ¿sí? Busca tu mejor versión y se vuelve una carrera de la rata en donde tú vas incansablemente pretendiendo lograr algo y cuando vas a lograrlo te corren la línea de meta y se vuelve para algunos una búsqueda frenética, se vuelve para algunos una búsqueda que genera ansiedad. Incansable, desgasta, agota. Llega un momento en que te sientes, no estoy triunfando, además no estoy siendo que exitoso. mucha frustración, porque Exacto. tú haces todo lo que te dicen, la autoayuda, no sé qué, y tú terminas y pasan años y tú, pero no salgo de este mismo lugar. Exacto. ¿Qué está pasando conmigo? Me frustro. Entonces, el 0.0 es, en vez de instalar más versiones, de querer buscar la mejor versión, es desinstala todas las que te sobran. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está saturando y te está alejando cada vez más de tu esencia y de tu origen. Entonces, Realidad 0.0 es una invitación a que regreses a tu esencia y a tu origen. Y eso, porque normalmente las personas, ok, eso suena interesante, pero ¿qué es exactamente? Sí. Y yo hablo del origen, son 5 cosas. El origen es cuando tú regresas a ti, a tu verdadera esencia. 1, ¿cuáles son tus verdaderos talentos? ¿Ok? Porque muchas veces nos alejamos de los talentos que tenemos por cumplir un trabajo, una meta, ganar dinero, sobrevivir. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuáles son tus verdaderos talentos? Aquello en lo que eres superior al promedio y se te facilita. Y cuando lo haces, te sientes feliz. 2, tus emociones genuinas.
¿Qué sientes cuando no tienes que agradar a alguien? ¿Qué sientes genuinamente cuando no tienes que estar sorprendiendo a los demás o acomodándote a lo que para ellos está bien? 3, ¿cuáles son esos principios y valores no negociables tuyos? Esos que aun cuando nadie te está viendo los mantienes. 4, esos sueños profundos que realmente tienes, que surgen desde la esencia, no desde el personaje, porque también hablo del personaje. Sí. Y es, todos instalamos personajes. Desde muy pequeños nos ponemos máscaras. Máscaras porque tenemos que encajar, tenemos que agradar, porque nuestros padres desde el inicio, por amor o por temor, nos hacen crear unos personajes. Y eso se va a dar durante toda la vida. Y entonces hablo de desinstala los personajes, quita las máscaras y acércate a esa esencia que tú tienes. Y a entonces, lo que eres. y entonces me falta solo el quinto, es cuál es tu energía natural, tu energía esencial. Hay personas que son extrovertidas, hay personas que son más introvertidas, hay personas que son mucho más profundas, más calmadas, más sosegadas. Esa es tu energía natural y tú la puedes conocer cuando estás sola, cuando estás en un momento de tranquilidad. ¿Cómo eres tú realmente sin tener que estar fingiendo? Entonces, esos 5 es volver a tu esencia. Ok, entonces hablamos de talentos primero. Hablamos de talento. Talento segundo. Hablamos de emociones profundas. Sí. Ok, tercero. Hablamos de valores y principios no negociables. Que no, ok. ¿Cierto? Ok. Hablamos de energía natural ok. y hablamos de sueños profundos Los desde sueños, mi ser, verdaderamente. no desde el personaje. Porque es que resulta que los personajes que construimos nos ponen unas metas y unos sueños que creemos que son nuestros. Pero cuando hacemos el claro switch de darnos cuenta que no son realmente míos, sino del personaje, pues despertamos a una realidad diferente. Y por eso hablo de Matrix. Sí. La película es algo que menciono en el libro, Sí. porque algunos viven en un personaje como si vivieran en la matriz. Sí, total. Entonces, yo quería ser el CEO de una gran compañía. Y yo alcancé en esa carrera loca que llevaba. Yo me formé primero, soy ingeniero industrial especializado en administración, con una maestría en administración. Logré llegar a ser vicepresidente de una gran organización. Pero después me di cuenta que ese era el personaje en una carrera loca por conseguir un montón de cosas. Cuando fui a mi esencia, recordé, a los 6 años yo me paré en un escenario y me sentía pleno. Y lo recordé por una foto que la encontré a mi mamá y está en el libro. Estoy en una foto a los 6 años, disfrazado en el escenario, hablándole a 200 personas y era pleno. Y me vino inmediatamente el recuerdo y yo me sentía fascinado en ese espacio. Y volví a esa esencia y me dediqué fue a inspirar personas para que pasen a la acción, para que logren transformar su realidad, pero desde un lado diferente al que en este momento estamos bombardeados. Tú comenzaste con algo que a mí me llama la atención y son los talentos. Y debido precisamente a esas máscaras y a lo que la sociedad nos va colocando, imponiendo, hay personas que no saben tampoco qué son tus talentos. O sea, porque tú hablas con personas y en qué soy bueno, ¿no? Pues, ¿cómo le ayudarías tú a una persona que descubra cuál es su talento natural? Bien, en el libro lo menciono. Una cosa de arranque fundamental es entender la definición que es talento y es aquello en lo que eres superior al promedio, Ok, que se te facilita, pero que además al hacerlo te hace feliz. excelente. ¿Sí? Hay personas que les es natural, ni siquiera son conscientes de que tienen un talento porque es que pues les fluye muy natural. Que ni se la creen, dice, No. es más, otra persona y le dice, oye, pero eres muy buena persona. ¿De verdad? No. Pero si eso es muy obvio, eso Sí, es muy o sea, fácil. sí. ¿Sí? Ese es el primer punto. Cuando alguien te Te diga, lo dice. Ok, esa es el primer foco. claro, alguien más te está viendo que eres superior a un montón de personas en eso. Pero el siguiente indicador es que a ti se te facilita, o sea, te fluye de una manera que Natural, que ni te das cuenta que eres bueno en eso. Ni te das porque cuenta es que tan eres natural. tan bueno en eso. Otra cosa súper fundamental para hablar del tema del talento es cuando tú lo practicas, lo desarrollas, tú te das cuenta que logras impactar a las personas de una manera muy poderosa. Ok. Y porque todo tiene que ver con los otros. Ojo, aquí hay una cosa súper importante. Yo hablo en el siguiente libro que está en curso, se llama Emerge, que es riqueza en 4 dimensiones para trascender, que es el buen ser, el buen hacer, el buen tener y el buen dar. Yo siempre hablo de que lo que más mueve ese círculo para lograr la riqueza integral es el dar.
Ok. Cuando tú tienes un talento pero lo usas solo para ti o solo para tus intereses, seguramente te vas a estancar. Cuando el talento lo pones al servicio de otros, automáticamente se potencia. Y ese es otro indicador claro, que cuando tú haces algo natural, superior al promedio, y además logras impactar vidas, logras impactar a otros para que de alguna manera transformen lo que son o cambien y se vayan mejores personas que cuando llegaron a ti, te estás dando cuenta que ahí está tu talento. Hay toda una lista de preguntas para que puedas identificar tu talento. Ejemplo, cuando ya nosotros estamos con tantos personajes, personas de mediana edad como yo o un poquito más, pues sí, pero yo a estas alturas no sé cuál es mi talento. Sí, hay gente que Sí, llega a hay ser personas que... Yo tengo muchos familiares Sí. inclusive que no tienen idea todavía. Pero además porque ni les preocupa, porque viven anestesiados por el personaje. Eso es Por algo que hacer. el personaje los consumió. Ok. Vuelvo y digo el ejemplo de la Matrix. Algunos incluso dicen que es mejor la ignorancia para poder vivir felices. ¿Sí? Wow. Entonces, cuando los desconectan de la Matrix, caen en la realidad, que es lo que habla la película. Lo mismo pasa con el personaje. Cuando yo descubro que tengo un personaje o varios y intento desconectarme del personaje, intento desenmascararlo, empiezo a darme cuenta de una cosa tan sencilla como la siguiente. Cuando tú estás en personaje, estás buscando sentido, estás buscando propósito. Y hay personas que se afanan y llegan a los 50 y no encontré mi propósito. Y viven afanadas, ansiosas. Resulta que... Porque eso también es algo que nos dicen mucho, o sea, encuentra tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y la gente, ¿cuál es el propósito? Y yo qué vas a saber cuál es mi propósito. Pero fíjate lo siguiente, cuando tú te quitas del personaje y vas a esa esencia y vas a ese origen, ya dejas de buscar el propósito, porque entiendes que el propósito no se busca, el propósito se construye. Y tengo todo para construirlo. Eso me encanta. Tengo todo para construirlo, porque hay algo que he usado recientemente para explicarlo, y es la metáfora de la oruga, la crisálida y la mariposa. Totalmente, la tenía aquí en mis preguntas porque ayer la escuché. La metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, en todos los libros la hemos leído, la hemos escuchado de muchos speakers, exactamente. Y bueno, y eres oruga y te conviertes en mariposa y el proceso y el sufrimiento y chará. Y tú ayer te escuché en la plática que decías, no, yo no creo en eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Quiero que me lo expliques así como masticadito. Con mucho gusto. ¿Por qué no? Partiendo además de algo que es justamente ese proceso de evolución que uno tiene, y es, yo la decía. Sí. Es más, hace un año, un poquito más de un año, en octubre del año pasado, yo di una charla TED en Finlandia, en Helsinki. Wow. Y cerré mi charla TED con esa historia y con esa metáfora de la oruga y la mariposa. Pero en medio de todo el proceso que he vivido y en medio de terminar de escribir el libro, caí en cuenta que estaba absolutamente equivocado. Estoy errado, no creo en eso. ¿Por qué? Resulta que cuando tú piensas, o sea, suena bonito, ay, sí, es una oruga y te vuelves una bella mariposa, suena bonito. Sí. Es no motivador. Eres nada y te vuelves claro, en es motivador, es inspirador, sí. Pero cuando tú vas más al fondo, te das cuenta que hay mensajes muy peligrosos allí. Primero, si te das cuenta, la oruga y la mariposa son dos seres totalmente diferentes. Sí. Son totalmente diferentes. Su naturaleza es totalmente diferente. Su forma de actuar es totalmente diferente. ¿Qué tiene que hacer la oruga para pasar a ser mariposa? Tiene que ir a esa crisálida, a esa pupa, y vive un proceso prácticamente de destrucción. Sí. Se destruye y se vuelve y se construye. El mensaje allí es que para tú poder ser lo que quieres ser, tienes que destruirte primero. Tienes que destruir tu historia. Tienes que destruir tu esencia. No, por el contrario, Realidad 0.0 lo que dice es no tienes que destruir tu esencia. Por el contrario, vuelve a ella para recuperarla y desde ahí poder construir lo que deseas. Entonces, o sea, siéntete orgulloso de tu esencia, trabaja con tu esencia, haz las paces con tu esencia. No, es que fíjate cómo es de fácil comprenderlo. Yo lo explico de esta manera. Cuando nosotros dejemos de buscar ser mariposas y más bien nos concentremos en quitarnos el disfraz de orugas, habremos entendido de qué va esto. Porque lo que ha sucedido es que el personaje que hemos construido nos ha puesto tantas capas que nos tapó las alas y nos creímos el cuento de que somos orugas. No, somos seres alados que pueden volar, solo que tenemos que quitarnos esas capas que nos han impedido volar.
Ese es el punto, no tienes que destruir tu historia, no tienes que destruir lo que eres, no tienes que destruir tu esencia. Por el contrario, tienes que volver a ella, recuperarla, darte cuenta que tienes alas, quitarte las capas y poder volar. Total. Y volar. Excelente. ¿Sí fui claro? Me encanta. O sea, tienen que leer el libro. Tienen que leer el libro. Tu libro propone un no hacer. Eso también es algo disruptivo. Un no hacer, entre comillas, para recuperar energía. ¿Cuál sería el no hacer más urgente que la mayoría debería adoptar hoy en día? Sabiendo que estamos en un mundo igual de hacer. Justamente. Resulta que si algo nos ha traído el mundo actual y nos ha enseñado es a solamente estar desde el lado racional, ¿cierto? Y cuando uno está corporativo, porque pues yo tuve una carrera corporativa, en el mundo corporativo más aún, lo importante es lo que tú piensas, tu mente racional, tu neocórtex produciendo, ¿cierto? Y eso nos ha llevado a que cortemos de tajo, a que olvidemos nuestra emocionalidad, que ya se habla más de eso, pero hay algo de lo cual todavía no se habla lo suficiente y es de la parte somática, la parte corporal. Hemos olvidado escuchar al cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros lo que estamos es enfocados en llevar la cabeza, el cuerpo sirve para llevar la cabeza de un lado a otro, sí, ¿cierto? Y resulta que es más poderoso lo que tiene que decirnos lo límbico y lo instintivo reptiliano en muchas ocasiones que lo mismo racional, porque allí está la intuición, y la intuición es algo que nos hace entender, porque tiene una visión 360, mientras que la visión neocórtex es una visión así, chiquitica, muy chiquitica. Entonces, esta tiene una ventaja, que tiene conexión con la comunicación, con la verbalidad. Yo puedo hablar, pero desde el neocórtex. Total. La emoción, de la razón. La emoción y la intuición no tienen esa posibilidad. Ellas se comunican desde la corporalidad. Entonces, todo esto va a esa que hay que recuperar, y ahí yo lo llamo en el libro neurocoherencia esencial. Y la neurocoherencia esencial es esa conexión clara, alineada entre la mente, la emoción y el cuerpo. Cuando tú estás alineando esos tres, empiezas a estar en ese estado, que vuelvo y digo, se llama neurocoherencia esencial, y te empiezas a sacar de personaje, porque cuando estás en personaje, alguna de las tres está fallando, alguna de las tres está desalineado. Pero me devuelvo al no hacer, que fue la pregunta. Entonces, como nos han enseñado como autómatas a hacer un montón de cosas y a responder y a la inmediatez, porque además eso son las redes, inmediatez. Una de las cosas que yo digo del no hacer es aprender a decir no, que seguramente lo hemos escuchado en muchas partes o en mucha gente. Aprender a decir no desde entender tu esencia y lo que para ti sí es fiel a tu origen. Entonces, yo aprendo a decir no a, por ejemplo, estar en un grupo en donde, no sé, hablan de cosas que a mí no me hacen sentir cómodo o cómoda, pero que hasta hace un tiempo, antes de entender mi verdadera esencia y de hacerme ese examen, me reía por compromiso y estaba encajando. Cuando dijiste principios, tiene que ver con uno de los cinco valores. Entonces yo me devuelvo y digo, ok, ya esto no me gusta y no me hace sentir bien. Por lo tanto, el no hacer es decirle no a una sonrisa fingida, decirle no a estar con quien no tengo por qué estar, con quien no me siento cómodo, con quien no valora quien yo soy, decirle no a solo estar conectado con la mente para poder decirle sí a estar conectado con mi cuerpo. A eso me refiero cuando yo digo el no hacer. Tu lista de no hacer. Hoy, ¿qué no vas a hacer que te está alejando de tu esencia y de tu origen? Excelente. ¿Y cómo una persona se da cuenta que está en personaje? Para los que no, porque hablamos mucho de personaje, máscaras. ¿Cómo una persona se da cuenta de que estoy en personaje? Así rapidísimo que pueda entender, estoy en personaje, necesito leer este libro. El estar en personaje es mucho más complejo, pero lo primero hay que entender es que el 99.9999 y no sé cuántos más nueves, para dar un margen por ahí, hemos construido personajes desde nuestra niñez. O sea, de eso no nos podemos escapar. De eso nadie se salva. No, nadie se salva. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros padres, de la mejor manera y con la mejor intención, por amor o por temor, nos obligan a construir personajes. En el colegio construimos personajes para encajar con un grupo de amigos. En la prepa, en la universidad, cuando llegamos al trabajo, peor aún, construimos personajes para agradarle al jefe, para lograr una meta. O sea, estoy casi seguro que todos los que nos ven, los que nos escuchan, están en personaje. Incluso, ni siquiera hay un personaje que normalmente es el que trae el protagonismo, pero tenemos muchos personajes secundarios. O sea, no es solo un personaje. Tenemos muchos. Entonces, el punto es,
No tienes que pelear necesariamente con tu personaje, ni agredir a tu personaje, ni decir, no, ya me enseñaron y tengo que quitarme todas las máscaras. Ojo, los personajes tienen cosas muy positivas que me enseñaron o me ayudaron a llegar a metas importantes. Lo que tengo que empezar a valorar es esa característica que me ayudó, me acerca a mi esencia, a lo que yo soy en mi origen o no. Si es sí la respuesta, lo puedo adoptar y enriquecer mi esencia y desde ahí transformar. Ok. ¿Bien? Pero entonces, para poder saber si estoy en personaje, ya sabiendo que muy seguramente sí, y además porque es normal. No puedo ser el mismo con mi pareja, no puedo ser el mismo con mi jefe. No, claro, mientras no pierda una esencia. ¿Te has dado cuenta que hay personas que dicen, oye, esa persona, ¿sabes qué me gusta? Que es auténtica. Sí. En todas partes es igual. Y es igual en su gran parte, mayor parte, pero con algunos detalles. Sí. Ese es el punto. Claro, tenemos que tener algunos ajustes dependiendo del escenario, del contexto, pero nuestra esencia tiene que estar ahí. Entonces, yo sé cuando estoy en personaje porque debo estar en conciencia. Digo algo y me pregunto rápidamente, ¿eso lo digo yo o lo dice mi personaje? Eso, yo realmente siento que eso es algo que diría César, el César real o es el César personaje. Cuando siento algo, cuando tú sientes una tensión, ¿sí? Te está hablando tu cuerpo y te está diciendo, hey, si estás tenso en este momento, en esta reunión, en este espacio, algo no está siendo genuino. O estás hablando con alguien y aparece alguna sensación. Exacto. Sí. Todas esas son O pequeñas con una grietas. persona también la saludas y como que me sentí incómodo. Entonces a veces es muy evidente y a veces, ayer lo decía también, el peor personaje, o más bien el personaje más complejo, es aquel que nos hace creer que no estamos en personaje. Ese es el más difícil. Porque hay personas que dicen, no, yo soy fiel a mi esencia, no, estoy metido en mi... No. Pregúntate y ve un poquito más allá si realmente es así. Entonces, el personaje lo descubrimos por cosas como las que acabo de dar ejemplo o por pequeñas grietas que se dan en el personaje. Hay fisuras en el personaje, pero las fisuras se dan no desde la mental, desde la parte neocortes, muy racional, porque ya yo hablo de un concepto que es la loca de la casa. Sí. Y la loca de la casa no tiene nada que ver con lo femenino, porque algunas personas, mujeres, bellas mujeres, sienten que, como así? No. La loca es porque es la voz de la mente racional. Sí. Esa vocecita que todo el tiempo nos está hablando, que la mayoría de veces tiene buenas intenciones, pero que finalmente con buenas intenciones nos limita, Sí. nos sabotea, nos asusta, nos impide crecer, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos gobernados es por la loca de la casa. Total. Y como estamos con la loca de la casa, cuando la apagamos es cuando más fácil podremos identificar si hay personaje o no hay personaje. Y le pregunto a mi cuerpo y le pregunto a mi corporalidad y a mi emocionalidad, dándole nombre a las emociones. Hay personas que recuerdan 4 emociones y en realidad hay más de 70 emociones, sí. ¿cierto? Cuando le pongo nombre, bautizo la emoción que estoy teniendo y en dónde la estoy sintiendo, puedo empezar a darme cuenta si estoy en personaje o no. Excelente. Por ejemplo, yo en este momento me siento tranquilo, me siento relajado, me siento fluyendo. Sí. Quiere decir, estoy siendo auténtico. Sí, soy yo. ¿Ves? Soy Sí. yo. En cambio, si yo me sintiera tenso, me empieza a doler la cabeza, tengo una tensión aquí, como que A siento razonar que... mucho la pregunta, Exacto. entonces no, sí, entiendo perfectamente, me encanta. Si alguien que está escuchando esta entrevista, César, sintiendo que vive en modo personaje, ¿cuál sería su primer paso para volver a sí mismo ahora? Bien. ¿Por dónde comienza? Yo voy a leer en el libro un poco el índice, porque me permite mostrar que no es solo darse cuenta de que hay un personaje, ¿sí? El primer capítulo es Naciste real, te volviste personaje, y es empieza a devolverte en tu historia, porque es que todo nace muy pequeñitos, muy niños. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo empezar el proceso? Devolviéndome. En el libro hay muchos ejercicios. Eso te iba a preguntar, hay ejercicios que me hagan recordar, Claro. porque para muchos Hay- no es fácil, ¿no? Hay muchos ejercicios. Ok, o sea, ¿sí? puedes escribir, Exacto, ir atrás. que lo que hacen es empezar a llevarte a que si realmente quieres identificar, tienes un personaje, ¿de dónde viene? Aquí lo puedes encontrar. Entonces, como te estaba diciendo, lo normal es que tú te devuelvas en la historia y empieces a preguntarte, esto que hoy para mí, y yo siento que me limita y que creo que no es tan genuino mío, que te preguntes, ¿de dónde probablemente llegó esto? ¿De dónde vino? ¿Quién ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo me hizo ayudó a sentir? instalar? ¿Quién me ayudó a instalar eso?
Habitualmente nuestros primeros instaladores son nuestros padres, nuestra familia, Maestros, el colegio, ¿no? el colegio y la religión. Sí. ¿Sí? No me voy a meter en el tema de religión, respeto todos los credos, todas las religiones, pero esos son los 4 principales instaladores de personaje. Entonces es empezar a devolverme, hacerme preguntas sobre hoy, lo que me limita, lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir tenso, devolverme cuándo fue que empecé a crear eso, a quién le escuché, en dónde lo recibí. Entonces ese es, naciste real, pero te hiciste personaje. Empieza a preguntarte, entonces, ¿en dónde? Luego vuelves al origen, luego entiendes realidad 0.0, desactivas la mente que te limita, Ok. que es la loca de la casa de la que estoy hablando, y empiezas a entender la tensión entre el ser y el hacer, porque muchas veces hay conflicto entre lo que yo creo que soy versus Lo que estoy hago. haciendo. Y sí, porque yo por eso hablo de la fórmula DS más DF igual a TR. Descubre para desafiar y así transformar. Entonces, el problema es que descubras, pero te dé miedo el siguiente paso, que a muchas personas seguramente les puede pasar. Es normal, ¿sí? Lo que pasa es que si descubres, pero no desafías, vas a estar peor. Claro. Porque antes al menos tenía la excusa de la ignorancia. Ahora ya no. Ahora no, ahora ya lo sé, pero Ahora ya tampoco, lo no sé. tomo acción. Estaré Ya sé peor. que sé. Ya estás en otro Estoy nivel de peor. aprendizaje. Entonces desafío para poder finalmente transformar. Y lo que quiero pasar rápidamente es que después hablamos del cuerpo y el silencio, que es la sabiduría somática. Luego también hay un capítulo dirigido a aquellas personas que sienten que han sido fieles a su esencia, pero no logran lo que realmente desean o no han alcanzado lo que pensaban. Ok. También está un capítulo para También, ellos. excelente. Y aparece algo que era lo que quería llegar, el círculo virtuoso para el alto desempeño. Y es que no es solo descubrir que tengo un personaje, no es solo empezar a desafiarlo, sino que uno de los capítulos está enfocado claramente en cómo puedes empezar a actuar en consecuencia para salir desde allí y transformar tu realidad. Y es un movimiento de siete pasos que pues no los voy a contar porque se me alarga, No, pero... no va a haber pero spoiler. no va a haber Excelente. Pues me encanta. El libro está supremamente completo y ya para ir finalizando vamos a Ok. unas preguntas así rápidas, ¿vale? Rápidas. Bueno, a ver. bueno. O sea, versión corta de la respuesta. Sí, exactamente. Ok, está Libro que cambió tu vida. Libro que cambió mi vida. Wow, Tony Robbins. Los 2 libros más importantes de Tony Robbins. Ok. Palabra que te define hoy. Irreverente. Ok. Tu superpoder secreto como escritor, como autor. El ser genuino. Excelente. Un hábito raro o secreto que tienes al escribir. Conecto mucho con mi cuerpo, entonces la música y estar bailando. Muy bien. Sin pensar si estoy coordinado o no, pero darle poder al cuerpo. Excelente. Lo primero que haces cuando no sabes cómo seguir con algo. Hacer. Lo peor es la inacción. Cuando no sabes, empiezas a hacer. Es como cuando... Y no era versión corta. Una emoción que te guía cuando escribes y una que te frena. Una emoción que me guía. Wow. ¿Qué emoción me guía cuando escribo? El amor, Excelente. ¿Y la que te frena? el ego. No sé cómo llamarlo en emoción, pero Sí. En emoción, en emoción, ¿qué sería? el ego sería. Soberbia. Orgullo. Orgullo. Soberbia. Ok, Orgullo. Ok. bien. El comentario de un lector que te quedó tatuado. O de un seguidor o de alguien que capacitaste que te quedó tatuado. La verdad es que este camino lo recuperé. Yo recordé una anécdota. A los 18 años yo hacía convivencias para jóvenes y voy a hacer lo más corta posible la historia. Teníamos jóvenes de colegio con historias. Yo hacía cuentería. En Colombia se conoce como cuentería la Sí. narración oral escénica. Ahora es más elegante decir storytelling, ¿sí? Ok. Y yo estuve pendiente de una bella niña que la notaba ajena, ausente. Cuando nos vamos a devolver, teníamos que subir al bus, no la vi. Me asusté, me devolví y venía por el pasillo y me abrazó.
y me dijo, yo venía a suicidarme a esta convivencia, pero después de escucharte cambié de idea. Al menos hoy no será. Y eso, es más, cada vez que lo cuento me da... Claro, yo también me arrepiento. Sí, y es eso lo que realmente, si tengo que recordar, una persona que me invitó a seguir haciendo lo que hago, Fue fue esa ella. persona. Porque tú no te imaginas, solo hasta ese momento hice conciencia de el gran poder que puede tener uno, con una palabra, con algo de afecto, con un abrazo, a alguien en un momento específico que incluso le puede salvar la vida. Entonces, siempre recuerdo eso, aunque fue hace mucho tiempo, pero me sigue teniendo en este camino y sigue iluminándome para seguir así. Maravilloso, César. Pues hablar con César podríamos aquí demorar horas y horas y horas, ¿verdad? Así es. Pues probablemente nos podemos encontrar para una segunda parte. Ojalá, por Dice el favor. mexicano, jalo. Jalo, totalmente. Entonces para una segunda Flojito y parte. cooperando, Sí. dicen los mexicanos también. Entonces ya saben, recomendado, Realidad 0.0. Muchísimas gracias. Y algo con lo que te quieras despedir, César. Con la pregunta que tiene el libro que me parece muy pertinente. Si no tienes que mejorarte, sino desinstalar lo que no eres, es una reflexión, una sola pregunta que si la responden haciendo un ejercicio de introspección los puede llevar a dar una serie de pasos que cambien y transformen su realidad. Y a invitarlos a que me sigan, no sé si lo Claro, vas a en decir tus o lo redes digo. sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? @César Suárez Uribe, mi nombre Sí, tal César cual, Suárez. en Instagram, en TikTok, que son las más usuales. Perfecto, para seguir escuchando y para seguir aprendiendo de este maravilloso ser, de este maravilloso hombre. Muchísimas gracias. Mil por estar gracias, aquí. de verdad que he disfrutado de estar contigo acá. Tu energía es muy bonita, Muchas gracias. transmite mucho, tus ojos son algo que deja ver tu alma y gracias. Muchas gracias y me escriben en los comentarios qué te pareció esta entrevista.